entonces a avanzar con esto. Vieron que nosotros estuvimos trabajando con el texto de Ariel Mayo y que en aquel texto yo les había propuesto alguna orientación para la lectura y una propuesta para trabajar hoy. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, no hay problema, porque se los recordamos acá. Ahí lo están viendo, ¿puede ser? ¿Lo están viendo? Se ve. Bien, listo. Entonces, nosotros un poquito lo que habíamos trabajado con Ariel Mayo sobre Durkheim tenía que ver principalmente, por un lado, todo lo que era la contextualización en el momento histórico en el que surge o de alguna forma empieza a desarrollar su pensamiento Durkheim, y que estaba estrechamente ligado a este tema de la crisis capitalista, ¿se acuerdan? Cómo repercutía esta crisis en donde él vivía y en el momento en que él vivía. Entonces pasábamos revista lo que fue la guerra franco-prusiana y la Comuna de París en Francia, y que el optimismo que se expresaba en las producciones teóricas de la burguesía en el marco del liberalismo como corriente y como teoría política e ideológica más que nada, eh, estaba en pleno declive, vamos a decirle. Las expectativas y las esperanzas que el capitalismo había generado en la intelectualidad se estaban de alguna forma, ahí le di ingreso a este chico, se estaban desilusionando digamos, y la promesa finalmente de orden y progreso no se cumplía, libertad, igualdad y fraternidad parecían que eran simplemente una expresión de deseo, y sobre la base de este planteo es que Durkheim reflexiona en relación a que la sociología, como ciencia que va a estudiar y va a dar cuenta y explicar los procesos sociales, debe correrse de todas estas formas de entender la sociedad, que tiene que ver más con planteos relacionados con expresiones de deseos, con ideologías. Entonces criticaba de esta manera a Comte como sociólogo antecesor de él, pero también criticaba profundamente toda la tradición liberal expresada, por ejemplo, en Spencer, y entonces él claramente planteaba que esas formas de entender la sociedad expresadas en el liberalismo tenían en gran medida o eran responsables en gran medida de las causas de crisis social que se llevaban adelante en esos momentos o que incursionaban en ese momento, ¿sí? Entonces él plantea esto que nosotros estábamos charlando en relación al modelo organizacional funcionalista para contraponer la idea liberal de que la sociedad hay que entenderla a través de la sumatoria de los individuos, sino que hay que entenderla a la sociedad como un todo.
todo que se le impone al individuo, formándolo, y es la misma sociedad la responsable y la forma de entender y explicar por qué, como veíamos antes, que el liberalismo en gran medida tiene que partir de un fundamento que dé cuenta o explique el comportamiento de los individuos por algún elemento intrínseco en la naturaleza de este mismo individuo. ¿Sí? Porque si vos planteás que la sociedad se construye, se da forma o toma forma a través de la acción voluntaria o no de estos individuos y de las decisiones que estos individuos toman y de las acciones que los individuos llevan adelante en la sociedad, ya sea a través del pacto social, ¿se acuerdan que habíamos visto? O ya sea a través de su acción egoísta en el mercado, esta acción tiene que estar influenciada, motivada, alentada por algo. Bueno, y es acá que el liberalismo siempre va a tener que plantear o de alguna forma dar cuenta de que hay un elemento intrínseco por naturaleza que lo hace al individuo hacer. ¿Mm? Ya sea que es bueno por naturaleza, ya sea que es malo por naturaleza, y que usa la razón, eh, que también es un elemento que tiene que ver con la naturaleza humana y que lo diferencia de los animales, etc. Entonces, Durkheim parte de esto, de que no hay nada en realidad por naturaleza en los individuos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto, que habíamos charlado? No hay nada, no hay nada, no hay ninguna evidencia que pueda decir que el individuo o las personas ven influenciado su comportamiento por algún elemento ligado o relacionado con la genética o con algún impulso psicológico. Y él es bien clarito en esto y da muchos ejemplos que, por ejemplo, cómo se explica entonces que los negros de Estados Unidos tengan un comportamiento muy diferente a los negros de África, si son todos negros, si hay una genética eh, similar. Bueno, dice, esto parecería que hasta fuese tonto que yo tenga que explicar, pero claramente el comportamiento de estas personas, más allá de su color o de su herencia biológica o genética, se comportan como se comportan por la sociedad y por el entorno en el que ellos están, sociedad que influye sobre ellos y los forma como individuos. Y lo mismo con los hechos psicológicos. De esa manera, la sumatoria de los hechos psicológicos, de la psicología de los individuos que los impulsan a hacer cosas, es la forma de entender la sociedad. Al contrario, la psicología de los individuos se explica en relación a la sociedad en la que estos individuos o en el colectivo en el que estos individuos se fueron formando. Por eso hay psicologías similares en relación a comunidades, sociedades iguales. Entonces él hace un extenso trabajo para demostrar esto, que es conocido, que se llama el suicidio, en donde él da cuenta y explica que las causas del suicidio tienen que buscarse y tienen que dar cuenta de las profundas raíces sociales que tienen. Porque, por supuesto, dice que fulanito con nombre y apellido se haya suicidado y seguramente va a haber un montón de elementos psicológicos que dan cuenta o explican por qué él se suicidó en ese momento y a esa hora y en ese lugar. Ahora, las tasas de suicidio, o sea, las proporcionalidades de suicidio, varían de una sociedad a la otra. ¿Y por qué? Si somos todas personas, tenemos las mismas características biológicas, por qué en una misma sociedad hay tasas de suicidios diferentes. Y él las va a explicar
por el contexto en el que está cada uno. Entonces, hay suicidios que él lo explica por demasiado apego a la norma, de normas muy duras que llevan necesariamente al individuo infringir esas normas, o sea, a ir en contra de la moral que predomina, porque es una moral muy rígida que coacciona demasiado al individuo, el individuo se ve imposibilitado, digamos, de cumplir esa norma moral y cae en dobles morales, y como último acto de resarcimiento, de para no seguir incumpliendo la norma, eh, se ve obligado al suicidio, o al revés, las altas tasas de suicidios que predominan en aquellos lugares, por ejemplo, en donde hay poco contacto, o sea, en aquellos lugares en donde, qué sé yo, hay 10 habitantes cada no sé cuántos kilómetros cuadrados, ahí justamente las altas tasas de suicidio se explican, por ejemplo, por la falta de norma. La gente no sabe para dónde salir corriendo. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a decirle que está bien, que está mal, qué puede hacer o qué no puede hacer si está él solito su alma con su familia y no tiene contacto con otros seres eh, por varios kilómetros a la redonda. Entonces, también esta carencia de ordenamiento necesariamente eh, lleva a hacer un impulso al suicidio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, por causas diferentes, pero por exceso o por falta de normas, él explica y demuestra las tasas de suicidio, que no es lo mismo explicar por qué fulanito se murió o por qué fulanito se suicidó. Fulanito se suicidó y la causa social de su suicidio tiene que ver con las características que le imprime el colectivo en donde él está a los valores y a las normas que conforman y dan forma a esa sociedad, o sea, a los hechos sociales. ¿Se entiende esto más o menos? Digan algo, chiques. No me van a hacer hablar acá así. ¿Qué Sí, ustedes sí, escuchan? sí, profe, se ¿Sí? va entendiendo. ¿No van entendiendo? Porque ¿qué ustedes se pueden escuchar así, cual audífono, lo que relata todo el tiempo el profesor? Vamos, ¿eh? Vamos. Bueno, entonces este modelo el modelo organizacional funcionalista de Durkheim plantea esto, ¿no? Que hay que entender a la sociedad como un todo, ¿sí? Y que para entender esa sociedad y para explicar el comportamiento de los individuos que conforman esa sociedad, hay que entender y hay que buscar los hechos sociales. Estos hechos sociales son las pautas culturales, normas y valores que predominan en una sociedad, las leyes escritas y no escritas, pero de esa sociedad, que le dan forma y normativizan a la sociedad. Las normas que predominan en una sociedad. Las normas que son tomadas como valederas en el comportamiento de esta sociedad, de los individuos en esa sociedad. Y frente a la falta de estas normas, al poco registro, digamos, de los límites que estas normas tienen en lo social, las sociedades entran en desequilibrio, este cuerpo empieza a tener situaciones de disfuncionalidad y de anormalidad y entra en anomia. Él explica las crisis en la sociedad moderna cuando esta sociedad, de alguna manera, no tiene normas claras, internaliza y naturaliza en la sociedad pautas culturales, normas y valores que después esa misma sociedad no puede garantizar para los individuos o miembros de esa sociedad. Por eso, él pone en estos diferentes órganos del cuerpo humano que cumplen funciones diferentes a la escuela, ¿sí? A la educación,
como uno de los órganos más importantes. Es el órgano que en la más temprana edad lleva adelante el proceso de socialización de los miembros más jóvenes de esa sociedad para que estos se formen en las pautas culturales, normas y valores que predominan en esa sociedad, que conforman los hechos sociales, los hechos normales. Y si hay algún comportamiento patológico de alguno de los individuos que hace que no cumplan bien su rol y la función del cuerpo social en la que estos individuos están, empieza a desequilibrar el cuerpo social, necesariamente ese cuerpo social se va a tener que dotar de algún órgano específico para restablecer la normalidad. Y es acá donde vienen las cárceles, ¿sí? Los hospitales, principalmente los psiquiátricos, etcétera. Pero volvemos a esto, volvemos que eso te cura la enfermedad, como quien estirpa un cáncer en un cuerpo humano. Pero para que esa enfermedad no vuelva a surgir, hay que ver bien qué fallas hubo en el proceso de socialización de esta sociedad y reorganizar ese sistema educativo, ese sistema de socialización por excelencia, que es el sistema educativo, eh, para que esa enfermedad no vuelva a surgir, para que esos comportamientos anormales, disfuncionales de algunos individuos no vuelva a surgir, porque frente al planteo liberal, él plantea que necesariamente el orden es el único que puede facilitar el progreso de la sociedad. Y sí, ahí Agustina plantea si la policía sería también un órgano. Y sí, 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 sí. Digamos, lo podés poner como un órgano o lo podés poner como un subórgano, si querés, de un órgano más grande que es el de los aparatos, de los órganos represivos del Estado o de los órganos represivos, digamos, del cuerpo social, y dentro de ese órgano estarían entonces la policía, la gendarmería, el ejército, ¿no? Eh, o lo podés ver como un órgano, digamos, como las instituciones, lo que nosotros conocemos como instituciones explícitas o implícitas, pueden ser entendidas como un órgano de un cuerpo más general. De hecho, cuando nosotros hablamos, ¿quién te dio la autorización? El órgano, estamos ahí pensando en Durkheim. Durkheim instala estos conceptos y estas ideas de entender la sociedad como un cuerpo compuesto por diferentes órganos. Pero bueno, en otros, eh, en otras teorías, en otros conceptos, se hablan de instituciones, otros hablan de aparatos, pero se están refiriendo a esto, ¿no? Entonces, la policía claramente es una institución legalmente constituida, pero hay otras instituciones que no están legalmente constituidas, pero que de alguna manera construyen leyes y expresan morales a cumplir. Y, y la sociedad espera de eso tal o cual cosa. En ese caso, la familia, por ejemplo. La familia es una institución en la cual los miembros de la sociedad esperan conformar. ¿Se entiende? Durkheim tranquilamente pudo analizar nuestra sociedad actual. Totalmente. Por eso decimos que el pensamiento de Durkheim forma parte del pensamiento clásico de la sociedad moderna, incluso post-crisis capitalista. Y así como él la puede explicar, hay un montón de durgenianos que por ahí nos dicen, bueno, yo soy durgeniano y digo que eh, están rotos por ejemplo, cuando ustedes dicen se han roto los lazos sociales en la sociedad, bueno, detrás de esta apreciación está Durkheim, porque lo que nos enlaza con los otros son las normas, es la moral. Ah, no, acá lo que pasa es que nadie respeta las leyes, faltan normas, no, normas hay, nada más que no se cumplen. Bueno, todo ese debate
Y todas esas discusiones tienen que ver con, eh, de alguna manera, la herencia teórica de Durkheim, ¿sí? Es Durkheim el que está ahí y, y- y, eh, ¿Se fue el profe? Sí, Estamos todos con la misma duda, ¿no? La misma pregunta al mismo tiempo. ¿ahora me escuchan? Sí, profe, a ver si lo escucho. A ver si lo escucho bien. Espero Tenemos, que, bueno, espero que esos son los... sea para rato. Ahí estoy pidiendo que toda mi familia se desconecte del Wi-Fi a ver si soy yo el que está teniendo Ah, problemas de y cambie la conectividad. clave, profe, cambie la clave cuando tiene la clase y después se la da de vuelta. ¿Qué va a hacer? Bueno, no, no, no. No, che, no, no. Bueno, bueno, estábamos con Durkheim y la socialización necesaria para que los individuos y las pautas culturales, normas y valores que son necesarias, y la moral y la costumbre eh, que organizan sociales que se le imponen a los individuos más allá en la que nadie le preguntó y nadie le preguntó a cada uno de nosotros qué nos parece tal o cual cosa. Simplemente nos fuimos formando a través del sistema educativo formal, pero también de la permanente interacción con los otros es formativa también. Todo el tiempo en nuestros vínculos y relaciones con los otros estamos pedagógicamente internalizando, si se quieren, qué está bien y qué está mal, qué es aceptado y qué es sancionado. Entonces, bueno, en relación a esto, vamos a, a poder ver cómo mucho de la teoría y de las afirmaciones que de sentido común, si se quiere, repetimos o decimos, no son más que, no son más que estas normas internalizadas en nosotros, estas pautas culturales que se hicieron carne. Entonces, él va a decir, esto que muchos describen como natural en el comportamiento humano es natural en la medida que es cultivado. Por eso él habla de naturalización. Y muchas de las cosas que nosotros observamos como causa del comportamiento de las acciones de los individuos no es más que el efecto de la sociedad en la acción de ellos. ¿Por qué hiciste tal cosa? Ah, porque me parece que eso es lo más correcto. ¿Y por qué te parece eso? Bueno, porque estás en una sociedad cuyo qué está correcto y está o no está correcto eh, está preestablecido y es algo ya dado. Entonces, eso es lo que hay que tomar como cosa, dice Durkheim, y ahí está el hecho de la objetividad de su metodología y de su sociología, que el hecho invariable
son estas pautas culturales, normas y valores que son tomadas como cosa, como algo que en su acción y en su movimiento va a generar, digamos, una reacción de los otros en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque es una cosa que ejerce sobre nosotros presión y presiona y ejerce efectos sobre nosotros de la misma manera a todos por igual. La bajada de línea serían las normas también. Claro, bueno, no, pero que él no lo ve como... Hay que ver qué entendemos con bajada de línea. Para él, esto esto es el elemento de cohesión social que hay. ¿Sí? Esto es lo que permite que haya sociedad, si no, por eso él critica mucho al liberalismo que no rechaza el hecho de la necesidad de tener que construir, digamos, una sociedad en torno a poder establecer todos los elementos necesarios para que una sociedad pueda funcionar, y en ese sentido hay que hacer una buena división social del trabajo para que todos los elementos necesarios para que esta sociedad funcione estén cubiertos por los individuos de esta sociedad, y no que todos quieren ser doctor. ¿Y qué se van a curar un doctor al otro? Digamos. Eh, entonces, la importancia del rol en la sociedad no tiene que ver con el rol necesariamente, no hay roles más importantes que otros, porque todos son, en términos funcionales, necesarios para que la sociedad se siga reproduciendo como tal, en orden y en equilibrio, y así poder progresar, cada vez ir mejorando las condiciones de vida de la población en la medida de que esto se dé o se desenvuelva en una situación de orden, ¿sí? Orden y norma son dos conceptos y dos ideas que nos tienen que quedar en claro a la hora de pensar en Durkheim, ¿sí? Eh, por eso yo estaba por comentar acá el hecho de que efectivamente Durkheim sabe que las sociedades cambian. Por eso él aspira también al progreso. Pero cambian, y lo que decía yo, en la medida del orden. Ahora, así como él sabe que las sociedades cambian, saben que los hechos sociales actuales, que son tomados como dados y entendidos como cosa para la sociología, no son iguales en todos los lugares, ni fueron siempre iguales en las diferentes sociedades. Él reconoce esto, y entonces él dirá, cuando le preguntan de dónde salen esas pautas culturales, normas y valores, esos hechos sociales, y dirá, son heredados de hechos sociales anteriores. Entonces él ve a la historia como un elemento eh, que, que hay que entenderlo como causa, o sea, hay que ir a buscar las causas de los hechos sociales actuales. Pero bueno, eso ya no es materia de la sociología, y entonces tendrá que la historia o la antropología ir a ver cuáles eran los hechos sociales que predominaban en las sociedades anteriores a la nuestra, y podríamos ir rastreando así, dirá él, cuáles son los orígenes de nuestros hechos sociales, o sea, de nuestras normas, de nuestros valores, eh, algo que en principio a la sociología no le importa, porque la sociología parte de la sociedad realmente existente, y no de la sociedad que queremos, de la sociedad que nos parece mejor o más justa. ¿Sí? Así que ahora yo en realidad les propongo que avancemos con la consigna que yo en su momento eh, les había sugerido para que trabajemos en esta clase después de la introducción que acabo de ver, y no sé si ustedes recuerdan y tienen el texto de Mayo a mano, pónganselo en pantalla,
yo les había dicho que Mayo, en el texto, describe 9 operaciones, ¿sí? Que son las que hay que hacer o hay que llevar a cabo como hecho científico, dice, para entender y explicar la sociedad. ¿Tienen ahí a mano el texto? ¿Se lo pueden poner en pantalla? O quien pueda hacer eso, propongo que vaya leyendo. Y como dije ahí, los primeros 7 y no todos los 9. ¿Les parece? Así no los leo yo y los leen ustedes. ¿Quién se anima a leer? ¿Alguien se anima a leer? Están todos ocultos, escondidos. Agustina es la única que se deja ver, me parece. Sí, mira. Buah. Si quieres lo leo. Y sí, si sos la única que se deja ver. Todo lo demás, vamos, chiques, ¿eh? Pongámosle, pongámosle. Si no, no va a ser necesario que nos encontremos el viernes que viene, el martes que viene tampoco, me parece. Leo la 1. Dale, vamos. Tomó su modelo de objetividad de las ciencias naturales, incorporando tanto elementos de la física, el énfasis en el hallazgo de un marco de referencia absoluto, como de la biología, el par conceptual, organismo, función, etc. Ese es el primero. Claro, ¿se acuerdan de esto cuando habíamos hablado de la clase pasada? O lo que hace referencia acá el autor, de dónde está la herencia, que él no hace como hacía Comte, por ejemplo, de traspolar las leyes de la naturaleza o de la biología a las ciencias sociales. Comte, ¿qué hizo? Trasladó el esquema de evolución de las especies de Darwin a la sociedad y plantea que las sociedades evolucionaron también del menor grado de desarrollo al mayor grado de desarrollo, o sea, de peor a mejor. Entonces, Comte habla de que primero había una sociedad religiosa, después una sociedad metafísica y finalmente el estadio más evolucionado de la sociedad es el estadio positivo, el estadio de la ciencia. Y Durkheim rechaza esto, ¿no? Porque no es que hay que hacer una traspolación de aplicar las mismas leyes, sino que Durkheim toma como analogía. Entonces yo voy a partir del supuesto de que la sociedad, al igual que un cuerpo vivo, está sano cuando sus partes o sus órganos funcionan perfectamente y están en equilibrio. Y ese era como el concepto de salud que manejaba las ciencias naturales en ese momento. Entonces él hace como una analogía, ¿no? Como que la vida de la sociedad no es la vida de un cuerpo. De hecho, digamos, la energía que necesita la sociedad para funcionar no tiene nada que ver con la energía calórica, por ejemplo, ¿no? Que necesitan los cuerpos vivos, con los seres vivos. Pero él lo usa como analogía. Pero principalmente esta idea de funcionalidad de las partes que permite que la sociedad pueda estar en un equilibrio. Y este equilibrio es lo que él llama orden. ¿Mm? A ver, la 2. 2. Sí. Rechazó el individualismo metodológico como punto de partida de la nueva ciencia. Bueno, a ver, Nicolás, ¿qué quiere decir esto? Que rechaza el individualismo metodológico de Durkheim.
Cuando me refiero a Nicolás, me refiero a Echeverría, ¿eh? No a Nicolás de Emilia. Espere, profe, que me mató, profe, no estaba apretando. O sea, estoy escuchando. Se conectan para dar el No, presente, profe, chicos, no, no no, necesitan no, el no, presente con no, 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 profe, Te jamás, estoy jamás, cargando, te jamás. estoy cargando. Este, Te estoy cargando, te la estoy estaba cargando. escuchando, se escucha medio mal, igual eso no es excusa, ¿no? Estaba en La otra, justo en repetimos. esta, estaba en otra. Rechaza o rechazó el individualismo metodológico como punto de partida de esta nueva ciencia que es la sociología, que él está construyendo sobre la base de o sobre bases científicas, sobre la base de la objetividad que te dan tomar los hechos sociales como cosas. ¿Qué quiere decir que rechazó el individualismo metodológico? ¿Quiénes Dijo, son individualistas en términos metodológicos? yo lo vinculo a lo que dijo hace un rato de esto de que somos consecuencia de lo que sucede en la sociedad, o sea, no estamos separados de lo que nos sucede en nuestro entorno. Es como que rechaza una idea de los liberales, digamos, ¿no? De la cosa individual y, Claro. y hace un análisis mucho más generalizado, más colectivo, ¿no? Ahí dice que rechaza la Parte del todo que se metodología, impone, exactamente. la metodología individual es como que la rechaza y hace un análisis mucho más, más colectivo. Sí, la estoy guitarreando, profe, o sea, Pero, estoy más o menos en la no, idea, pero pero se guitarreando a entiende, pleno, Nicolás, a full. se entiende. Tienen esto, para el liberalismo, la sumatoria de las partes, acciones, de los pensamientos de los individuos, devienen en sociedad, conforman ese todo. Según qué corriente del pensamiento liberal, puede ser más o menos voluntaria esa acción individual. ¿Sí? Más voluntaria en el marco del contractualismo, del pacto social, más involuntaria por la acción de la mano invisible del mercado. ¿Sí? Pero en líneas generales, ese es el otro elemento que, si vos planteás que la sumatoria de estos individuos deviene en sociedad, que hace que estos individuos hagan lo que hagan. Y acá ya no te queda otra que recurrir a un elemento por naturaleza, porque ¿qué hay atrás del individuo ya? La sociedad. Ah, no, pero si la sociedad no la construía el individuo, ¿de dónde parte ese individuo entonces para construir sociedad? Parte de elementos que por naturaleza intrínseca tiene, digamos, ¿no? Entonces van a ver en los diferentes ropajes de liberalismo, van a tener, siempre va a haber, digamos, acá siempre va a tener que rastrearse o poder observarse algún elemento de la naturaleza biológica o intrínseca del individuo. ¿Mm? O algo que está más allá del individuo que lo hace hacer, ya sea por un elemento de la naturaleza biológica o por un elemento eh, oscuro y de la psicología de ese individuo a la cual no se puede acceder fácilmente y que lo obliga a hacer de tal o cual manera. Bueno, nada, después ustedes seguramente estudiarán algunos conceptos o elementos de la psicología y también este debate se da en la psicología, ¿no? En las corrientes que, que observan cómo la estructura psíquica del individuo se conforma por acción, digamos, del colectivo en donde están. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, por ahí, no sé, espero que lean, ¿no? Pero que, por ejemplo, el malestar en la cultura de Freud, qué sé yo, pero también van a ver corrientes psicológicas relacionadas, por ejemplo, con el conductismo, que frente digamos, frente a un estímulo externo más allá de la voluntad del individuo, el individuo hace, digamos, ¿no? Entonces acá ya no tiene ningún elemento al interior de él que pueda ser analizado como producto de su hacer, digamos. Y entonces suelen tener estas corrientes la genética como un elemento
importante. Ahora, ojo, nuevamente hay muchas cuestiones vinculadas con estas corrientes psicológicas, por ejemplo, la neurociencia, que son formas de conductismo, más, para decirlo de alguna manera, más actuales o modernas, de la mano con el resurgimiento de una nueva versión o una nueva reedición del liberalismo que nosotros la conocemos como el neoliberalismo. Bueno, y que el tercero, ¿qué dice? Consideró que el objeto de estudio de la sociología debía ser la sociedad misma, o sea, los hechos sociales, que eran un tipo de fenómeno radicalmente distinto a la conducta individual. Es lo que venimos diciendo. Ahí está, ahí Hay un, explica mejor, ¿no? El paso anterior, ¿no? y va, cada uno de estos O da puntos va a ir una pauta un como, poquito más avanzada. claro, por ejemplo, el quinto que dice, que es, pues dice, estos hechos, no estábamos por el cuarto, disculpa. El cuarto que dice, el sociólogo debe estudiar estos hechos sociales normales, definidos como aquellos que eran realizados por la mayor cantidad de los individuos, lleva adelante como los obvios, ¿sí? Como los que están bien, como lo que es así. La normalidad, en el punto 5, era considerada un criterio para establecer qué hecho social debería ser regulados, en detrimento de aquellos anormales o patológicos. Entonces es muy necesario que de la más temprana edad, Profe, ¿qué? hay una compañera que le mandó un mensaje en el chat, le pide si le Ajá, explica un tema nuevo. profe, eso no me quedó muy claro. ¿Podrá decir un ejemplo de hechos normales? Bien, podemos poner, Rocío, esta sociedad o podemos poner cualquier otra sociedad, digamos, ¿no? Un hecho normal, eh, vamos a irnos de la actualidad también para no poner, digamos, nada que involucre a ninguno, pero que igualmente les sirva como ejemplo. Un hecho normal, ¿sí? Un hecho social tiene que ver con aquellas acciones que la sociedad, o sea, el conjunto de los individuos, espera de nosotros. De no ser así, vamos a ser rechazados o sancionados. Entonces, si en esta sociedad o en cualquier otra sociedad lo que es tomado como normal es que, por ejemplo, vos conformes una familia y como mujer tengas hijos, porque eso es lo normal en una mujer, en la medida que esto no pase, tu comportamiento va a ser entendido como un hecho disfuncional para la sociedad porque es necesaria que las mujeres, que son las que procrean nuevos individuos, se pongan a reproducir la mayor cantidad de individuos posibles para que esta sociedad, o por lo menos para abastecer a esta sociedad de los individuos que necesita para que ésta siga funcionando y creciendo. Entonces, si he visto eso como un hecho social normal, como una acción social necesaria de que las mujeres cumplan esta función, ¿sí? Como la institución mujer, entonces, ¿quién es mujer en esas sociedades? Las personas de sexo femenino con capacidad de reproducir. Mientras tanto, sos nena, señorita, formás parte de otra institución social, no de la mujer. ¿Sí? Profe, ¿Qué? pregunta. Dale. No me Sí. quedó bien claro si a Durkheim o a la psicología le importa de dónde vienen estos hechos normales. No, No le no, importa. no, No no, los porque analiza es nada. para la sociología el origen de los hechos sociales, o sea, los hechos normales, o sea, la moral, las Sí, pautas culturales, las normas y valores que predominan en esta sociedad, no interesa. Para la sociología, claro, por supuesto que él dice, bueno, puede ser y debe ser objeto de estudio de otras disciplinas, claro. ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, ¿de qué disciplina podría ser? La Psicología. antropología, Ah, claro, claro. Sí, claramente, hay antropología durkheimiana. claro.
¿eh? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O hay miradas, hay modelos funcionalistas en la antropología, pero son muy, digamos, fue muy difundido esto. En la antropología el funcionalismo es toda una corriente, en la antropología, digo, el funcionalismo es toda una corriente muy importante que predominó por mucho tiempo como, como sociología, como antropología o como método de análisis muy importante. Eh, Todo el periodo, digamos, del colonialismo estaba guiado por un funcionalismo antropológico importante. Pero bueno, eh, más o menos, a ver, Rocío, otra duda. Abre el micrófono si querés y hacerla en voz alta. O la voz que te salga, digamos, si querés, ¿eh? No, profe, está bien. No sé si se escucha. ¿Seguro? Sí, se escucha perfecto. Se Sí, escucha, sí, pero re tenía esa duda perfecto. nomás. No lo ¿Te quedó abro más porque o menos como ahí? estoy... ¿Cómo? Sí, ya sé, hay sonido ahí que yo, pero bueno, un toquecito para decirlo, para charlarlo y ya, digamos, no. Y después lo sacabas de Sí, vuelta, sí, no me te da quedó problema. claro. Ujú. Igual es bastante fácil de entenderlo. Sí, 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 A bastante. mí se me... Por eso yo vuelvo a la importancia que él le da al sistema educativo, ¿sí? Es más, si ustedes me preguntan, Durkheim va a plantear que los niños a la más temprana, lo más tempranito posible tienen que escolarizarse. Y esto es importante que la sociedad de alguna manera garantice esto. Y cuanto más tempranito entra al órgano de socialización, o sea, el órgano que internaliza las pautas culturales, normas y valores que predominan en una sociedad, más posibilidades hay de que esa sociedad sea una sociedad ordenada. Entonces, por el bien de la sociedad, pero incluso para el bien de ese mismo individuo, ¿eh? Porque el que va a sufrir en última instancia por estar mal socializado, por ser un disfuncional, va a ser el mismo individuo también, ¿eh? Pero principalmente la sociedad, va a decir Durkheim. Ese, el individuo que va a sufrir el rechazo y la sanción de los otros porque lo que hace no está bien visto, digamos. ¿Se entiende? Sí, pasa que, va, no sé, opino yo, que como que Dale. lo observa desde un lugar de riesgo hacia el orden de la social, ¿no? Como que si hay un patito fuera de fila, eh, es peligroso, digamos, para el poder también, yo qué sé. Claro, y ahí Durkheim, ¿qué te diría? Lo que vimos nosotros cuando él debate con el marxismo. No, bueno, pero acá no hay relaciones de poder. Acá hay funciones sociales. ¿Sí? Entonces acá no es más importante el que tiene plata y menos importante el que no tiene plata. Acá lo que hay que hacer es socializar a los individuos para que se sientan orgullosos del rol social que están cumpliendo. Pobre pero honesto, digamos, sería la frase que se logra instalar, ponele, o que le gustaría que se instale. Entonces, cada cual y cada uno de nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, así sea limpiar los baños de la estación, porque estamos cumpliendo una función necesaria sin la cual el conjunto de la sociedad entraría en caos. Entonces, él es clarito en esto, dice, una sociedad, y le plantea al marxismo, vos planteás que los salarios bajos son una situación de conflicto social. ¿Y pero quién dice que un salario, cuál es un salario bajo y cuál es un salario alto? Es necesario que la sociedad se ponga de acuerdo, ¿sí? Y si la sociedad va a establecer un salario mínimo vital y móvil, lo mejor, antes que establecer eso, tiene que garantizar las condiciones para que el conjunto de la población entonces pueda acceder a ese salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, ¿no? Y entonces nadie va a estar disconforme con eso. Ahora, si vos estableces un salario mínimo necesario para la vida y la gran parte y la gran mayoría de esa sociedad no accede a ese salario y seguramente, ¿por qué? Porque vos estableces una norma, salario tal, y esa norma no se cumple.
¿Por qué? Porque la sociedad no garantiza las condiciones para que esas expectativas o ese hecho social, que es el salario mínimo vital y móvil, eh, o puedan acceder el conjunto de la población. Y entonces, o garantizás que la gente, como sociedad, acceda a un salario mínimo vital y móvil, o bajás lo que se entiende por salario mínimo vital y móvil, para que nadie tampoco se quede afuera y sus expectativas eh, sean saciadas. Entonces, muchas veces hay que saciar las expectativas de los individuos con otros elementos que no tengan que ver tanto con, por ejemplo, elementos económicos, si esos no pueden ser eh, eh, conseguidos. Pero con eso todo, con eso todo. Porque si una mujer, como el ejemplo que yo di antes, fue formada desde chiquitita para que como objetivo en su vida sea mujer, y el objetivo de ser mujer es la de reproducir la especie, y eso lo tiene que hacer a través de una familia monogámica, y bueno, vos tenés que garantizar que en esa sociedad existan los hombres necesarios para que ese objetivo de la mujer lo cumpla. Si no, va a entrar en disfunción esa institución que es familia y la sociedad va a entrar en desequilibrio. Por eso, por ejemplo, sociedades que han sufrido, producto de la guerra, un exterminio importante de los varones de una sociedad, son sociedades que se resocializan y la poligamia aparece como un valor deseable. El caso, un valor deseable y muy respetado. El caso, por ejemplo, más ejemplificador y más cercano a nosotros de esto, es, por ejemplo, lo que fue la guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay entró en guerra, fue atacado por 3 ejércitos a la vez, supuestamente Argentina, Uruguay y Brasil. No vamos a hacer la historia de esa guerra, tampoco fue Argentina, Uruguay y Brasil, fueron, a ver, en sencillo, fueron los unitarios y los blancos, los unitarios de Argentina y los blancos más que unitarios blancos fue Buenos Aires, Montevideo y el imperio brasilero, que en ese momento se encontraba el imperio portugués, que en ese momento se encontraba la metrópolis en Brasil. O sea, el rey de Portugal estaba en Brasil, porque, bueno, Portugal había sido invadido por Francia, no vamos a entrar en todo eso. Pero apoyados por Inglaterra y porque Paraguay se estaba construyendo como una potencia industrial, y eso es así. Paraguay en el 1800 había desarrollado los primeros grandes hornos de fundición de acero de América Latina y estaba a la vanguardia de la producción de hierro y de la manufactura del cuero, por ejemplo, que el cuero era todo lo que se exportaba a Inglaterra en ese momento, por ejemplo, en Argentina, para detener este proceso de desarrollo industrial como potencia que estaba enclavada en el centro de Sudamérica. Bueno, Inglaterra alentó un proceso de guerra hacia Paraguay. Eso está bueno, un día si quieren podemos charlar sobre eso, cómo en realidad no es ni Argentina ni todo Uruguay que entra en guerra contra Paraguay, sino al contrario, toda la zona de Corrientes, esa zona influenciada por el viejo artiguismo, e impide el avance de las tropas de los blancos de Uruguay, o sea, de las tropas que iban de Asunción, y en gran parte todos los caudillos del interior de Argentina, como el Chacho Peñalosa, Felipe Varela y todos esos, son más bien admiradores, si se quieren, del desarrollo industrial que estaba llevando adelante el mariscal, se me olvidó el nombre ahora, el mariscal, bueno, que estaba llevando adelante Paraguay, y no ve con buenos ojos este avance de Buenos Aires contra el Paraguay.
De hecho, Buenos Aires aprovecha el financiamiento inglés más que para atacar a Paraguay, para terminar, digamos, de destruir la resistencia de, de estos caudillos, en gran medida también con el apoyo de otros federales como Urquiza, que estaban en Entre Ríos y que no le gustaba nada la organización que había al norte de Entre Ríos, por Corrientes, por esa zona del litoral, que eran viejos caudillos artiguistas. Bueno, no sé por qué estamos charlando de la historia argentina, pero en líneas generales eh, eh, mataron a todos los hombres del Paraguay, pero hombres y niños también. Prácticamente se extinguió la raza de los varones en Paraguay. Eran muy, muy pocos y se instaló como valor y se impulsó desde los pocos órganos, o de los pocos órganos en términos, estamos hablando en términos durkheimianos, ¿no? De los pocos órganos que quedaban en pie en el cuerpo social o en la sociedad paraguaya, se empezó a instalar, por ejemplo, como un hecho social la poligamia. Que un varón que esté y que ayude a la procreación teniendo muchas mujeres. E incluso era alentado desde paradójicamente, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo en realidad los órganos sociales o las instituciones cumplen funciones sociales, dirá Durkheim, y la misma iglesia, alentadora de la monogamia y qué sé yo, permitió la poligamia en Paraguay y alentó incluso a que los sacerdotes corran el voto de castidad, digamos, para procrear también, o para ayudar a la procreación de la población y que se restablezca la población para la salud del cuerpo social, que haya mitad de varones y mitad de mujeres. Por ejemplo, estos valores siguen fuertemente arraigados en la cultura, digamos, de Paraguay, por ejemplo, y no está tan mal visto como en otros lugares que un varón tenga varias familias, digamos, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles en esto, ni quiero, digamos, herir ninguna susceptibilidades, simplemente comentar cómo, efectivamente, con una mirada así antropológica, uno puede explicar hechos sociales actuales de una sociedad. ¿Se entiende más o menos cómo pudimos hacer más o menos ese hilo con un ejemplo? Bueno, Sí, sé profe. que ustedes están muy cansados. Bien, sé que ustedes están muy cansados y por ahí y podría pasar directamente a, 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 a presentar, a trabajar, ¿sí? Que Profe, se entrecortó, yo no escuché bien. ¿Qué dijo? que por ahí lo que podemos hacer es avanzar directamente ya con el texto que vamos a trabajar ahora, de ahora en adelante, que es el otro, digamos, pensador clásico de las ciencias sociales, que es Max Weber, ¿sí? Nosotros para esto vamos a ver, eh, o vamos a apoyarnos en un texto interesante de Max Weber, que publicó él en vida, ¿no? Que es la ética protestante y el espíritu capitalista. Para esto y para presentarlo, quiero que recordemos que ya en el texto de Argumedo, ¿sí? Alcide Argumedo nos presentaba a Max Weber como una nueva reedición del pensamiento liberal, producto de la crisis en el que el pensamiento liberal había entrado, ¿sí? Entonces, en el marco de esta misma crisis que nosotros estábamos, si se quiere, analizando o estudiando o viendo, que era el contexto en el que Durkheim estaba pensando, efectivamente, Max Weber, un poco más contemporáneo que Durkheim, pero más o menos igual, él, digamos, sufre como alemán
eh, digamos, la Primera Guerra Mundial. Alemania era un actor principal o de los más importantes en lo que fue esta primera gran guerra mundial, la Gran Guerra, eh, y el desenlace de esta guerra también significó, digamos, eh, vamos a decirle, muchos sufrimientos para Alemania, pero él también ve cómo el desencadenamiento de esta guerra lleva adelante o se consolidan otras formas sociales como la que aspiraban los bolcheviques de Rusia, que era una forma de organización social socialista, radicalmente diferente al capitalismo, y entonces él, todo esto como liberal y defensor en gran medida de la sociedad capitalista, él se ve en la misma necesidad que Durkheim, pero lo plantea de forma diferente. ¿Sí? Él retoma el hilo de análisis del liberalismo que plantea que la sociedad debe entenderse, y ya él no va a hablar de explicar, sino va a hablar de entender y comprender la sociedad en la que vivimos o en la que estamos a través, sí, de la sumatoria de las partes. Entonces, él retoma este hilo liberal que Argumedo nos muestra cómo la operación que hace Weber o la reactualización que hace Weber del liberalismo tiene que ver con que ella dice hace un corrimiento de la razón. Weber, a diferencia de los liberales anteriores, de la Ilustración, que había reemplazado al Dios cristiano o al Dios católico por la razón, y literalmente, ¿no? En Francia, después de la Revolución Francesa, se hacían altares a la razón, ¿no? Weber va a correr, dice Argumedo, la razón del fin a alcanzar por los individuos al medio. Entonces, la razón, como elemento intrínseco en la naturaleza humana, pero acá Weber va a decir intrínseco a la naturaleza humana occidental. La razón es un elemento distintivo de la sociedad occidental, de Europa, ¿no? Pero este elemento distintivo no hay que ponerlo como un fin a alcanzar, porque ya está en nosotros, sino que hay que ponerlo como medio que me facilite alcanzar los fines que yo me propongo. Y ahí es donde observa, o ahí es donde pone Weber el problema del orden. En la falta de racionalidad que hay en una sociedad para que en esta sociedad los individuos puedan alcanzar los fines que se proponen. Entonces, Weber va a decir que para estudiar y para explicar la sociedad moderna, bien, Perla acá me hizo bueno, ya pasó, porque el chat me queda, no se me baja solo, sino que queda, sí, efectivamente, Solano López, sí, no me acordaba, el mariscal, bueno, bien, cuando yo no me acordaba el nombre del mariscal que encabezó como dirigente y como caudillo, si ustedes quieren, el proceso de industrialización de los más tempranos en América Latina, en Sudamérica, era Solano López. Cierto, muy bien, Perla, gracias. Después dice Nicolás, historiadores dicen que Paraguay no pudo recuperarse de esa guerra hasta hoy día. Hoy tendría que ser potencia. Bueno, ¿qué sería hoy si no hubiese tenido, digamos, eso? Es como hacer futurismo, digamos, ¿no? No es muy fácil porque pueden haber pasado muchas cosas. También estuvo la guerra que
digamos que, en esta guerra en donde, por ejemplo, Bolivia pierde la salida al mar. Pasaron muchas cosas, no sabemos. Estuvo la guerra del Chaco, hay varias cosas, ¿no? No, pero bueno, efectivamente sí. Después de eso, Paraguay no pudo llevar adelante ningún intento de industrialización más o menos serio al estilo de los que hubo, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, que tuvieron que ver con los procesos de sustitución de importaciones. Pero bueno, paradójicamente, Paraguay. No, pero no vamos a hablar en eso, no, porque si no ya nos estamos yendo de vueltas por las ramas. Perla, sí, un hombre tenía que estar con 7 o 8 mujeres. Bueno, ¿tanto decís vos, Perla? Yo la verdad que no tengo precisiones, digamos, eh, no tengo precisiones en la cantidad de números. Sí, yo soy de Paraguay. Ah, bueno, disculpa, Perla. Bueno, puede ser, puede ser. Yo bueno, vos darás cuenta entonces, Perla, de lo que estaba diciendo como un ejemplo, como un ejemplo claro en relación a cómo se desarrollan y se impulsan lo que hoy se llaman políticas de Estado para generar en la población ciertas costumbres que satisfajan supuestamente necesidades que tengan que ver con el buen funcionamiento de la sociedad. Esto es bien durkheimiano lo que yo acabo de decir. ¿Eh? Bueno, y Nicolás dice que ya Paraguay debatía el poliamor. No, la verdad que no sé si tiene que ver con eso, porque en el poliamor me parece que hay una cuestión de, a pesar de, digamos, me parece que igualmente hay una cuestión de relación de iguales. La poligamia es, no solo Paraguay, en el Medio Oriente también la poligamia es, hoy en día, digamos, eh, y no significa una cuestión de igualdad, digamos, la poligamia en Medio Oriente se explica de otra forma, o hay intentos de explicarla desde otros lugares o de otros aspectos, pero que igual está relacionado también con la necesidad de reproducir en sociedades muy anteriores a la nuestra, un bien muy importante que es en estas comunidades, son los individuos mismos, ¿no? No es casualidad que el patriarcado se haya impuesto como forma social frente a que solo un sector de la población, que son las mujeres, las que pueden reproducir la especie, y entonces la necesidad de controlar socialmente esa reproducción era una disputa, digamos, de poder al interior de la sociedad, digamos. Las primeras formas, bueno, pero ya lo vamos a charlar esto en otro momento, cuando veamos el materialismo histórico. Pero no nos vayamos, porque si no ustedes ya están cansados y ya vamos a tener que cortar, y yo quiero que hacer una primera aproximación al texto de Weber, que es la ética protestante y el espíritu capitalista, que ya el pensamiento de Weber, Argumedo lo introducía y nos los contextualizaba también, ¿sí? Ella lo pone como una nueva reedición del liberalismo en este sentido, porque metodológicamente él efectivamente plantea que la sociedad hay que comprenderla a través de la acción, y el fin no es de ninguna manera la razón, o no tiene por qué ser necesariamente un fin racional, pero lo que sí hay que usar para llegar al buen puerto y alcanzar el fin que me propongo es la razón en los medios, ¿sí? Entonces, él igualmente, como buen liberal, la razón es un elemento que acá interviene importante. Pero Argumedo, ¿dónde lo pone a Weber? En esta nueva reedición del liberalismo clásico, pero del liberalismo clásico en lo político y no en lo económico, ¿sí? Es necesario que haya acuerdo en términos de los fines que una sociedad o un grupo social o los individuos de una sociedad se proponen para que
los medios racionales para alcanzar ese fin estén a la mano de todos. Y esto lo tiene que garantizar, sí, la sociedad. Por eso, ¿sí?, a posteriori de las crisis capitalistas, a posteriori de la Primera Guerra Mundial, de la crisis del 30, ¿no?, del crack de la Bolsa de Nueva York en el 29, se empiezan ya a diseñar políticas políticas donde el Estado empieza a cumplir un rol importante. Y Argumedo nos va a poner a una como nueva reedición del liberalismo en lo económico, a lo que se conoce como el keynesianismo, ya vamos a explicar esto también, pero ya sea a través de Durkheim, que en Durkheim es más claro, ¿no?, el rol del Estado como un órgano más, como un órgano más de esta sociedad. Pero incluso en el pensamiento liberal de Weber, el Estado es también el garante del pacto, y el garante del pacto, y el pacto tiene que estar de alguna manera materializado en que todos tengan a su alcance los medios racionales para alcanzar el fin que cada uno se propone. Después los fines, puede haber tantos fines como personas, y las personas se agrupan en función de tener los mismos intereses a alcanzar, los mismos fines, y este agrupamiento arma ¿Se puede empresas. entender eso como Estado benefactor, profe? Claro, 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 el estado de bienestar, el estado benefactor, el intervencionismo estatal, empieza a surgir en este periodo, Ah, está a bien. Ah, posteriori de capaz que la... tengo, o sea, lo tengo por términos, digamos, quizás. Pero estamos hablando lo Está mismo, bien, estado claro, está bien, está bien, está benefactor, bien. Dale, estado de buenísimo. bienestar, intervencionismo estatal, son formas diferentes de referirse al rol que empieza a cumplir el Estado en este periodo histórico, que tiene que ver con remontar o ayudar a salir de la crisis que el capitalismo estaba inmerso en este periodo histórico, ¿sí?, que no se instala como forma esencial de la vida en sociedad, sino es a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza en ese momento lo que varios historiadores mencionan como la era de oro del capitalismo, en donde el progreso de la sociedad empalma con orden social. Entonces, finalmente, orden y progreso en el capitalismo parece ser una nueva realidad que empieza a ser explicada al principio de todo por estos autores que estamos viendo nosotros, explicadas y propuestas de alguna otra manera. Pero ¿cómo entiende esto? ¿Cuál es el estudio, la investigación, el análisis que lleva adelante Weber para sacar estas conclusiones? Estos planteos teóricos los pone en práctica Weber, esta teoría, por ejemplo, para entender, dar cuenta cómo surge la sociedad moderna, ¿sí? Entonces él va a decir, que es el texto específico que vamos a ver ahora nosotros, que es la ética protestante y el espíritu capitalista, él va a decir que capitalismo hubo en todo el mundo, en diferentes momentos históricos y en todo tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque relación mercantil, comprar, vender, intercambiar productos y cosas con el objetivo de obtener un lucro, una ganancia, hubo siempre en la historia. Y hubo en los más recónditos lugares del planeta y en todos los momentos históricos, individuos y personas que intercambiaban productos, que compraban y vendían, y cuyo objetivo es el lucro, obtener una ganancia. ¿Y cuál es entonces la particularidad del capitalismo europeo? Pero más que europeo, va a decir la particularidad del capitalismo occidental, que justamente, utilizando un elemento intrínseco y que solo es observable por él en Occidente, este capitalismo occidental le pone
un freno racional al afán de lucro. Entonces, paradójicamente, a lo que muchos creen, el capitalismo, bueno, actualmente existente, que es el capitalismo moderno, que es el que surge en Europa, en Occidente, dice Weber, es un capitalismo cuya particularidad es ponerle un freno al afán de lucro desmedido, que es la forma de capitalismo que existe en otros lugares, que no es Occidente, y que incluso existió en Occidente eh, previo al surgimiento del capitalismo moderno. Pero algo que había en Occidente y no había en otros capitalismos, si se quiere, es esta particularidad de la utilización de la razón como un elemento que medie en el afán de lucro. Esos otros capitalismos, que él va a llamar capitalismos aventureros, capitalismos irracionales, al no poner una mediación racional a ese afán de lucro, eran sociedades que muchas veces implosionaban. De estas sociedades, la historia de la humanidad, dice, ha conocido muchas que han tenido un enorme apogeo y después han sucumbido y sucumbieron sobre la lógica misma de no ponerle una mediación racional a ese afán de lucro, a ese, eh, ese querer desmedido de obtención de riqueza y de poder. Y él dice, solo Es lo en que está diciendo, Occidente, es lo que está diciendo, ahí lo que está Weber. diciendo es como que estaría faltando un estado interventor, ¿no? Algo que, o sea, Bueno, esa es la ¿no? conclusión al final. Vamos a Perdón, analizar. Sí, profe. sí, pero vamos, sí. Él va a decir eso, va a decir, si hoy el O capitalismo, sea, en la como te estaba actualidad, diciendo, claro. Siga. el capitalismo, ¿por qué no los medios racionales para alcanzar el fin? La gente no tiene a su disposición los medios racionales para alcanzar el fin que se propone y están pareciéndose más a un capitalismo aventurero o irracional y no a un capitalismo que dio origen a esta sociedad moderna, que es el capitalismo racional, el capitalismo occidental. ¿Se entiende? Si un capitalismo entra en crisis es porque tiene características más de un capitalismo aventurero, de un capitalismo irracional, que un capitalismo racional es el capitalismo que calcula, ¿sí?, la ganancia a futuro, y no solo la ganancia a futuro, sino que calcula también lo necesario para reinvertir y que esta ganancia vuelva a ser obtenida más adelante. Y no como el capitalismo aventurero que solo quiere obtener ganancia a través de cualquier medio, utilizando por ahí medios irracionales que lo llevan a despilfarrar esta ganancia, a no quedarse con una parte de esta ganancia para después ser reinvertida, para después obtener más ganancia. El capitalismo aventurero es el capitalismo típico del pillaje, va a decir Weber. ¿Sí? Esos pueblos que obtienen ganancia invadiendo otros pueblos, por ejemplo. Va a llegar un momento en que este pueblo lo van a derrotar, invadió, perdió y desapareció directamente como pueblo. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, esta forma de capitalismo aventurero, especulador, que incluso que especula con la guerra para obtener ganancia, es un capitalismo irracional, un capitalismo que no mide las consecuencias, incluso de la autodestrucción. Lo que es necesario es un capitalismo racional que calcule la ganancia y que calcule que una parte de esa ganancia tiene que ser utilizada para reinvertir y producir a su vez más ganancia. Y esta racionalidad, Weber la ve como algo típico y específico de Occidente y no ve en ninguna otra parte más del planeta. Es más, dice, bueno, por ahí antropológicamente hay que dar cuenta de los pueblos helénicos, ¿no? Aunque era un capitalismo tradicional, pero el uso de la razón ya estaba ahí. Y la razón como un elemento que, que lo distinguía de otras sociedades,
orientales, estaba. Entonces va a decir Weber, disculpen, es que vemos dos clásicos en el mismo día y va a decir Weber que, por ejemplo, esta racionalidad típica de Occidente tiñe y puede ser observada en todos los ámbitos de la vida del capitalismo occidental, de la sociedad moderna en Occidente, y que no puede ser, y que no es observable, y sino que alguien me refuta, va a decir Weber, en ninguna otra parte del mundo. ¿Pero por qué? ¿Que no había, por ejemplo, conocimientos en otras partes del mundo? ¿Saberes? Sí, dice Ver, obvio. Incluso hasta por ahí, saberes de los cuales Occidente se apropia o imita. Pero Occidente, Europa, con estos saberes los racionaliza, los organiza de forma sistemática, encuentra regularidades y las sintetiza y conforma lo que nosotros conocemos hoy en día como las leyes científicas. Entonces, por supuesto que en Oriente hay conocimiento y en Occidente también. Ahora, en Occidente el conocimiento racionalizado se transformó en conocimiento científico. En Occidente, la racionalización permite que este conocimiento científico sistematizado y simplificado en leyes de fácil aplicación práctica, el conocimiento se masifique y pueda ser apropiado en forma sencilla por un medio de la población. Cosa que no pasa en Oriente. El conocimiento, por ejemplo, en Oriente está restringido al sabio y a cómo el sabio o el sacerdote, quien sea, lo transmite a un cuerpo de aprendices, o un artesano, o un artista, que lo transmite al cuerpo de aprendices, así, y se va transmitiendo de generación en generación, y ese conocimiento corre el riesgo de que en cualquier momento desaparecer frente a la desaparición física del que lo tiene. Entonces, el organizarlo, el sistematizarlo, que permita realizar de forma simplificada leyes que puedan ser aplicadas por quienes incluso no logran acceder a ese conocimiento científico, ese conocimiento complejo de los saberes, que son saberes que también fueron transmitidos de generación en generación, y es un cúmulo de conocimiento, incluso de toda la historia de ese pueblo, solo es en Occidente. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para sacar un porcentaje? Aplicar una regla de 3 simple, ¿no? Entiendo que eso lo saben, me parece. Bueno, aplicando una regla de 3 simple, uno saca el porcentaje exacto de algo. Incluso sin tener idea que detrás de la regla de 3 simple hay una lógica de proporcionalidades que yo puedo tener en cuenta si cuánto me corresponde y cuánta parte le toca a tal cosa. Yo sin tener esta idea de que los porcentajes o el porcentual tiene que ver con una lógica de proporcionalidades, de dividir por parte las cosas, hago esto por esto, sobre esto, aplico la fórmula y me da el porcentaje exacto. Es más, actualmente ni siquiera aplico la regla de 3 simple, aprieto botones en una calculadora. Es más, ahora ni siquiera aprieto unos botones en una calculadora, sino que utilizo la aplicación de audio de Google y me da el resultado, digamos. Entonces, cada vez más yo me alejo del saber que me proporciona el conocimiento, pero la aplicación práctica, racional y sistemática que facilita la divulgación de ese conocimiento sería en Occidente. O sea, ciencia hubo en Occidente. Pero como en el conocimiento en todos los ámbitos de la vida, va a decir Weber, el Estado, en su forma racional, con su derecho jurídico, con su derecho ordenado, jurídicamente sistematizado en diferentes cosas, eso es solo de Occidente.
en Oriente el Estado y las normas que lo regulaban y que hacían al funcionamiento de la política en Oriente era bastante más laxa y los límites menos conocidos por la gran mayoría y la ley tenía que ver más con los antojos, si ustedes se quieren, o la arbitrariedad de quien ejerce el poder. La forma del derecho jurídico racional, ordenado, en grandes catálogos, es típico de Occidente, es típico de la aplicación racional a este aspecto de la vida que solo es conocido en Occidente. Y el arte mismo, va a decir, que no había arte, ¿cómo no? Además, hasta te puede parecer, dice Weber, mucho más lindo las expresiones artísticas de Oriente que de Occidente, pero solo en Occidente la música se escribe. Y solo en Occidente la música se escribió. Y la escritura de la música, en los pentagramas y eso, es una forma de organización racional y sistemática de los sonidos. La forma musical de las grandes orquestas sinfónicas, que es una forma racional por excelencia de organizar los sonidos para hacer música, es solo conocida en Occidente. Solo conocida en Occidente. Dice, lo mismo en la pintura, las técnicas para realizar la figura humana, utilizando la matemática, utilizando la geometría, utilizando cálculos aritméticos, es propio de Occidente. No hay en Oriente la forma de poder observar expresiones artísticas con la sistematización de la información necesaria para que esa se desarrolle. Sistematización de forma racional de esa información. Y el elemento central, en gran medida, es cómo esta racionalización opera en el ámbito de lo económico, vamos a decirle, en la producción de cosas materiales necesarias para que esa sociedad pueda existir. Entonces, en el intercambio, la contabilidad moderna, con sus columnas de entradas y salidas, es radicalmente diferente a cómo se registraba el intercambio en las sociedades tradicionales o en las sociedades orientales. Y si bien en Occidente, previo al capitalismo moderno, había conocimientos matemáticos y la racionalidad ya era un elemento importante, los griegos, ¿no? Igualmente, la forma de organización de esa sociedad, aunque era racional, tenía características todavía tradicionales, porque las formas de organizar esta producción no era una forma libre. Porque el otro elemento de la racionalidad que opera en el ámbito de la producción y de la economía, que caracteriza a esta sociedad moderna, al capitalismo moderno, al capitalismo occidental, es el trabajo básicamente libre, ¿no? El trabajo formalmente libre. Weber, a pesar de ser liberal, reconoce claramente que el carácter de trabajo libre tiene grados de formalidad, ¿no? Es el trabajo libre sobre la base del yugo del mal comer o del hambre, dice, ¿no? Pero es libre. Que en las sociedades tradicionales, incluso en Occidente, donde ya estaba el elemento intrínseco que hay de esta racionalidad, eran sociedades que todavía no lograban desplegar porque existía el trabajo esclavo, el trabajo servil, ¿sí? y la racionalidad en la producción, por este yugo, digamos, de no libertad, se veía atrofiada. Pero el elemento más importante del carácter libre del trabajo, que igualmente existía ya en Occidente, ¿no? Por más que había servidumbre, había, como habíamos visto en Luchini y nosotros, campesinos libres. Era una forma que existía
porque existía esta racionalidad acá metida en Occidente que no había en otros lugares del mundo, es que esta forma de trabajo libre se expande, pero se expande con otras características y no con las que tenían en las sociedades tradicionales, sino que es con la definitiva separación de la producción de su instancia doméstica a una instancia específicamente comercial. Es cuando la industria se separa del ámbito familiar. O sea, la gente se pone a producir para comercializar en un ámbito diferente que no es en el que habita cotidianamente. Y esta es la gran industria, ¿no? La industria capitalista. Esta separación del trabajo doméstico, del trabajo básica y formalmente libre por fuera del ámbito de la cotidianidad, lo termina liberando aún más el trabajo. ¿Liberado a qué? Liberado a las fuerzas de la producción de cosas para vender. ¿Se entiende? Entonces, a trabajar para vender, nos van a trabajar para producir cosas para vender, ya no lo organizan al interior de la familia, qué miembro hace esto, qué miembro hace aquello, qué miembro hace lo otro. Todos ahora son libres si quieren ir a esta gran industria a trabajar de forma libre. Libertad, como bien dije, y que ¿Y es incluso lo que le habrá pasado a los artesanos? Claro, ¿No? la forma Es lo que artesanal es una forma claro. Es tradicional lo de que le habrá producir. pasado a ellos. Habrán tenido que mutar a eso, a trabajar en las industrias, etcétera, ¿no? Tuvieron que O sea, liberarse, empezar, digamos, claro, tuvieron que liberarse, claro, pero liberarse del yugo del hambre, digamos, y tener que ir a trabajar por fuera del ámbito de su, de su lugar doméstico. Ir a claro. trabajar a las industrias, donde todo el tiempo ahí está destinado a eso. Si vos estás en tu casa, como estamos ahora nosotros, el trabajo doméstico vieron que vuelve. Después un día vamos a reflexionar por ahí, si podemos, y, y si esta cruzada trucha que tenemos. Y usted es No, un no. artesano de la educación hoy, digamos, ¿no? Hay un retroceso, Claro. claramente. Hay un retroceso, claramente. Pero bueno, no vamos a charlar sobre eso, pero tiene que ver con esto las características de este nuevo capitalismo también, incluso de esta racionalidad que perfora incluso la cotidianidad misma de producir cosas para la subsistencia y para vender. Bueno, más o menos yo no quiero saturarlos y reventarlos porque están desde temprano y aparte, ya que nos vamos a encontrar un poquito más, aunque sea una horita el, el martes que viene, poder retomar todo esto con la sugerencia que yo les hago. Vieron que yo hago con cada hago una entrega, que le llamo una entrega yo, que les mando, ¿sí? Que la anterior fue, esperen, que la anterior fue, la anterior, no sé si se acuerdan, que fue esta entrega, ¿no? ¿No? Una especie de ejes que si nosotros los leemos, a ustedes de alguna forma le tienen que sonar esos ejes y, ayudar, Profe, le hago digamos. una consulta. Sí, Es una duda, ¿no? dale. En la carta que usted mandó, que le manda Blaquier al diario Sí, La Nación, sí. ¿en qué parte Durkheim explica eso? No, Que, no, bueno, pero eso, ah, no. yo Pero pensé que venía a eso, colación, pensé que venía a colación con lo de Durkheim. no. Vieron que yo, cada encuentro terminamos de ver un texto y presento uno nuevo. En el anterior nosotros terminamos de ver el de Argumedo y como actividad de cierre de eso, yo presenté esta carta, ¿sí? Donde veíamos cómo estos elementos de análisis y esta teoría y esta ideología que tiene que ver con el liberalismo
hoy la podemos ver también, y después ingresamos a el texto de Mayo con Durkheim, y yo hice una presentación del texto de Mayo y les di esta entrega que ustedes están viendo ahí en pantalla, donde describo una cierta cantidad de ejes que les puede ayudar y que espero que les haya ayudado para avanzar en la lectura del texto de Mayo. Y sin embargo, incluso como ejercicio, si ustedes los leen a estos ejes, por lo menos le tiene que sonar las ideas de Durkheim o a qué se refiere cada uno de estos ejes, ¿sí? Por ejemplo, el contexto histórico en el que Durkheim escribía, cómo la ideología burguesa típica y encarnada en el liberalismo clásico de igualdad, fraternidad, orden y progreso estaba en decadencia frente a esta situación de crisis capitalista, y las críticas o la diferencia que tiene Durkheim con Weber y con Marx en relación al individualismo metodológico con Weber, en relación a que la sociedad no está dividida en clases, sino en funciones, no hay clase dominante o clase dominada, y no hay conflicto social, sino lo que hay es una necesidad de orden y de equilibrio en torno a las diferentes funciones sociales, y para dar cuenta y explicar de esto, él arma o desarrolla este modelo organizacional funcionalista, ¿sí? Que plantea que para entender a la sociedad hay que primero conocer los hechos sociales que la conforman. Los hechos sociales son la norma, son lo normal en una sociedad, o sea, las pautas culturales, normas, valores, leyes que predominan en esa sociedad y se le imponen al individuo más allá de su voluntad. Pues, me van siguiendo, ¿no? Sí, profe, yo solamente pensé que el texto que había mandado de la carta de Blaquier venía a colación o como que Durkheim explicaba algo de eso. Nada más, solamente No, eso, profe. en realidad vino como cierre Claro. del anterior tema que era el liberalismo clásico. ¿Sí? Y ahora, yo le estaría, yo les estaría enviando junto con el link de, junto con el link de la grabación esta, una nueva una nueva entrega donde presento un poco lo que yo estuve mencionando sobre Weber, y más o menos va a tener esta forma la entrega. ¿Sí? ¿Lo ven? Y que yo les dejo dos consignas o dos ideas nada más para que la trabajemos la clase que viene, y si quieren y si les parece, cualquier otra duda que tengan con respecto a Durkheim y al liberalismo, o sea, todo lo que sea, alguna duda que tengan con el bloque 2, aprovechemos la clase que viene, y la idea, las consignas para que trabajemos sobre el texto de Weber, la ética protestante y el espíritu capitalista, simplemente como puntapié, es que ustedes describan, por ejemplo, cuáles son las características del capitalismo racional occidental y las del capitalismo aventurero oriental. Que algo de eso estuvimos hablando ahora, y si se pueden pensar algunos ejemplos actuales donde ambas formas históricas del capitalismo estén presentes. Entonces yo acá les pongo un enlace que los va a llevar no al texto de Max Weber, la ética protestante y el espíritu capitalista. Ese enlace se los voy a poner también. De hecho, sí, de hecho está como nota al pie. Acá está, acá van a poder ir al libro, y este libro sí lo van a poder abrir, no como el anterior enlace que hubo
el drive falló, pero este enlace los va a llevar a una redigitalización que hice yo del texto de Max Weber, seleccionando del texto solo la introducción. ¿Lo ven acá? ¿Ven el texto? Sí, profe. Bueno, ustedes van a ver acá el texto que yo seleccioné. Que puede ser editado por ustedes en un Word, lo cual no es fácil porque del PDF al Word, cuando uno lo corta y lo pega, se desordena todo, las notas al pie se descalibran todo, y está ese texto, hice un subrayado, ¿lo ven el subrayado? ¿Del texto? Sí, profe, se ve en amarillo y en celeste, ¿no? Claro, hay un subrayado del texto, y ven también, y verán, que al margen de ese texto hice algunos comentarios. ¿Ven? Sí, sí. Bueno, la idea es de que todas estas formas de trabajar el texto le ayuden a ustedes para poder entenderlo y poder centrarse en aquellos elementos que me parecen más importantes para que ustedes concentren en los conceptos que nosotros vamos a trabajar más. ¿Ustedes saben cómo subrayar el texto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y las notas al pie, las notas al margen, ¿saben cómo hacerlas? No, eso no. No, no. Bueno, miren, es sencillo. Así como ustedes me están siguiendo, ¿no? El cursor. Sí, sí. Bueno, Sí, así profe. como ustedes seleccionan esto, por ejemplo, para ponerle, por ejemplo, el resaltador, ustedes van a seleccionar esto, insertar comentario. Chan. Y ahí hacen un Profe, comentario. Sí. yo uso todo desde el celu, se me hace un quilombo. Bueno, Al bueno, menos, bueno, bueno. al Está menos no se bien, me ve así, no se me ve así en el celu. está bien, está bien. No se les ve así en el celu. Bueno, nada. Eh, eh, lo estoy comentando para quien tiene la posibilidad de descargarlo y trabajar en una compu, en un ordenador. ¿Sí? Quienes lo laburan en el celular tendrán que leer en el celular y tomar notas, digamos, al margen, ponele, eh, en un papel. Y yo no sé si vos estás viendo, por ejemplo, las, Sí, los sí, comentarios al sí, sí, margen. eso lo veo. De Eso última sí, lo que hago lo que es no, lo que copiarlo no, en un papel y bueno, después enviárselo a usted, ¿no? La idea desarrollada. no me tiene que no me tiene que enviar Las nada. Estamos preguntas son charlando para de trabajar en cómo. la próxima clase, claro. Claro, claro, claro. Y que no tienen que ver tanto con las notas al pie. Las notas al pie, las notas al margen tienen que ver con ayudarlos o facilitarles la lectura del texto. ¿Sí? ¿Ven las notas? Sí, profe, ¿por qué le puso dos colores distintos? Y que van a estar más o menos. Ah, ¿les parece? Bueno, La idea del color es el llamado de atención, ¿o no? Sí, Porque, sí, está perfecto. bueno, no es Sí, sí, que, yo hago lo mismo en el resultado. claro, bueno. Espero que esto le ayude y le facilite la lectura. Y, y, bueno, nada, va a estar bueno que también ustedes vayan de alguna forma familiarizándose con estas herramientas para trabajar los textos, porque cada vez vienen menos cosas en papel, con el tema de la ecología y qué sé yo, nos obligan a meternos con la informática y bueno,
acá estamos, ¿no? Y yo Sí, en general porque tantas horas en la computadora me hace mal a la vista, me terminan doliendo mucho los ojos a la noche. y sí, Y y sí. si puedo, lo imprimo. Está bien, También, está bien, está bien. Yo, yo simplemente, digamos, porque a veces no sé qué es mejor si imprimir o no imprimir por el costo de la impresión, ¿sí? Y, y otras veces del celular, digamos, también incluso las mismas herramientas que uno puede utilizar con el procesador de texto, o la planilla de cálculo, o, o las herramientas que hay, eh, las aplicaciones del celular son más limitadas que, por ejemplo, el Word. El Word es el procesador de texto de Windows. Después, como aplicación en el celular, uno se baja por ahí otro procesador de texto. Las herramientas son más limitadas, son menos intuitivas, pero están también, ¿eh? ¿Quién era el que dijo que el celular no puede hacer eso? Yo, profe, yo uso todo desde el Ah, celu. El celu es mi, del celular. claro, uso Está todo bien. desde ahí. Bueno, vos vas a ver que si vos descargas una aplicación que es un procesador de texto, que puede ser el Word, que es el procesador de texto de Windows, pero puede ser el procesador de texto de Google, o si vos tenés, digamos, una cuenta de Gmail, vas a tener la posibilidad de utilizar el Drive como herramienta para almacenar archivos. ¿Viste cuando yo les mando el enlace que ustedes hacen doble clic y se le abre? ¿Viste? Sí, 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 sí. Bueno, ahí ustedes están yendo a la nube, no sé cómo le dicen, pero a un lugar donde están todos guardados, todos los archivos que no ocupan espacio físico en ningún ordenador. Y Word y Google te da la posibilidad de utilizar procesador de textos, por ejemplo, que es el que estamos usando acá, y que tenés estas herramientas también, pero claro, no es lo mismo que en el procesador. Pero no importa, son comentarios que yo hago ad hoc, digamos, y que nos ayudan también a ir apropiándonos y ir aprendiendo más cosas en general. Pero bueno, ya nos pasamos unos minutos. Ah, pero ustedes no tienen hoy. Bueno, no importa, los dejo descansar, ¿sí? Eh, y, y bueno, nos estamos viendo el martes que viene, aunque sea una horita, ¿les parece? ¿Eh? Y terminamos finalmente 12 conectados nada más. Bueno, no importa. Eh, yo les voy a mandar dentro de un rato el enlace del video. Ah, ustedes creo que después se mandan todo a un canal de YouTube, algo así hacen, o son otros. Sí, Ah, nosotros. ajá. Y este enlace que yo les voy a mandar, ¿lo van a subir ahí ustedes o no? sí, es una playlist, entonces lo Ah, agrego. lo agregas ahí. Bueno, bueno, listo. Les voy a mandar eso con la entrega, esta nueva entrega, eh, y en esta nueva entrega va a estar redigitalizado el texto de, de Weber, con estos subrayados, estas notas al margen, a ver si puedo ayudarle de alguna forma, porque ya ya empezar a leer, digamos, el pensamiento de un autor clásico, del mismo autor clásico, es un esfuerzo, porque no escriben ni hablan de una forma corriente. Para hablar de forma corriente y comiéndome las heces me tienen a mí, me preguntan, no hay ningún problema. Pero es importante también que incluso en su formación empiecen también a leer los clásicos desde los clásicos mismos. Es también un desafío para ustedes, para su formación incluso. Así que bueno, nos vemos el martes que viene, aunque sea una horita, vamos a tratar de hacer corto, pero tráiganse respondida estas dos preguntas sugeridas por mí, que van a ser el puntapié de volver a andar en estos conceptos y en estas ideas que empieza a desplegar Weber, y de poner el acento en una idea que todavía nosotros no elaboramos, que es la que falta a este elemento
que Weber introduce como racionalidad, porque si en Occidente existió siempre la racionalidad, ¿sí? Que hizo que justo en ese momento histórico esa racionalidad se despliegue como se desplegó en Occidente. Bueno, él acá va a introducir el otro elemento del cual nosotros hablamos, que es la existencia de una ética particular que había también solo ahí en Occidente y no en otro lugar del mundo, que es el cristianismo, que empalma con esta racionalidad y específicamente un cristianismo particular, que es el cristianismo de los protestantes, el cristianismo calvinista ascético. Pero bueno, esta esta, esta idea la vamos a desarrollar un poquito más adelante y por ahí se las deje como inquietud para que ustedes en esta gran vacaciones que van a tener, porque va a ser casi de un mes, porque tenemos las mesas, indaguen un poco ustedes para que después me traigan preocupaciones, preguntas y sugerencias. Y sí, específicamente, muchas de las teorías que plantean este hecho de superioridad occidental tienen grandes raíces en este pensamiento de Weber, que lo vamos a ver, digamos, esta idea de la racionalidad occidental la vamos a ver un poquito más en profundidad la clase que viene, porque y entonces si le preguntamos a Weber, ¿y de dónde surge esta particular racionalidad propia y que solo existe en Occidente y que él llama de racionalidad, porque las otras racionalidades son irracionales? Bueno, llamo a que lean el último párrafo, los últimos 2 o 3 párrafos del texto de Weber y van a ver ahí cómo él vuelve a hacer gala de un elemento que necesariamente es intrínseco en el pensamiento liberal, que es el de la herencia biológica. Pero bueno, nada, se los dejo todo como inquietud para que podamos retomarlo la clase que viene. Así que bueno, almuercen y descansen. Suerte. Profe. Espero que- Hasta luego. Chau, profe. Chao, chao.